Bueno, vamos a hablar sobre el manejo de la coledocolitiasis y la colangitis aguda en el paciente cirrótico. De manera general, ¿por qué es importante hablar de este tema? Bueno, porque la colelitiasis se presenta hasta 15% de la población general y de esto es 15% va a desarrollar coledocolitiasis. El 50% de los pacientes que tienen coledocolitiasis van a presentar síntomas y de estos 25% van a tener alguna complicación grave. Y algo que se sabe es que esta prevalencia es mayor en la población con cirrosis, en hombres con cirrosis hasta de 30% y hasta prácticamente el 50% de las mujeres con esta patología. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de ver en esta presentación son 4 objetivos: el diagnóstico de coledocolitiasis, tratamiento endoscópico de la coledocolitiasis que va de la mano con el tratamiento de la colangitis, el diagnóstico de colangitis aguda y el tratamiento médico de la colangitis. Cuando decimos de coledocolitiasis, aunque suene algo muy sencillo, el problema empieza desde diagnosticarlo, tanto que existen todos unos parámetros propuestos, los más utilizados por la Asociación Americana de Endoscopía, en los cuales, como no es tan fácil, se divide a los pacientes en la probabilidad o el riesgo de tener coledocolitiasis ante ciertas alteraciones. Se definen 3 grupos. La probabilidad, los pacientes con probabilidad alta de tener coledocolitiasis son aquellos que tienen un reporte de coledocolitiasis en el ultrasonido percutáneo, la presencia de colangitis, unas bilirrubinas totales arriba de 4, o bien la combinación de bilirrubinas totales entre 1.8 y 4 más una dilatación de colédoco por arriba de 6. Se dice que una probabilidad baja es aquella que no tiene ningún factor, y el problema o los que requieren mayor estudio son aquellos que tienen una probabilidad intermedia, que más o menos entre el 10 al 50% de los pacientes sí van a tener coledocolitiasis. Son aquellos que tienen alteraciones en las PFHs, una edad mayor a 55 años y la historia de pancreatitis biliar. Si tenemos un paciente con probabilidad alta de coledocolitiasis, en general no se considera un problema, vas directo a hacer una CEPRE. Si tienes un paciente con probabilidad baja, no requiere tratamiento endoscópico, pero aquellos pacientes que tienen una probabilidad intermedia es donde está la disyuntiva de qué debemos hacer, y actualmente lo más recomendado es investigar un poco más con ultrasonido endoscópico o resonancia magnética. Sin embargo, habrá que decir, estas guías no está claro si son aplicables a los pacientes con cirrosis o si van a tener el mismo rendimiento. ¿Por qué? Porque por su propia enfermedad pueden tener niveles de bilirrubinas más elevados de la población general y también algunas alteraciones del resto de las PFHs. Sin embargo, habrá que decir que estos criterios son los mismos que se usan y eso habrá que ponerlo en cuenta. Ultrasonido o resonancia. Hay suficientes estudios para decir que en esta revisión sistemática se sabe que el ultrasonido y la resonancia tienen la misma sensibilidad y especificidad para detectar litos mayores de 5 milímetros. Sin embargo, cuando los litos son menores de 5 milímetros, la sensibilidad de la resonancia baja hasta el 33%. ¿Qué impacto hay si a un paciente con resonancia magnética negativa para detectar litos le hago aún así un ultrasonido endoscópico, un paciente de riesgo intermedio? Pues que prácticamente 4 de cada 10 casos el ultrasonido va a detectar que sí tiene coledocolitiasis. Y por qué no, hay que ponerlo también en números. El hacer el ultrasonido endoscópico en lugar de una resonancia para el paciente de riesgo intermedio, a la larga del tiempo ahorra $66,000 más o menos anuales en un servicio de endoscopía que ve este grupo de pacientes. Por supuesto, entonces, que el ultrasonido endoscópico en pacientes con riesgo intermedio nos da algunas ventajas: detecta litos de menos de 5 milímetros, ahorra tiempo y dinero, tiene una baja tasa de complicaciones o contraindicaciones, es mínimamente invasivo y en algunas ocasiones nos puede dar algún otro diagnóstico que no se estaba pensando,
por ejemplo, como varices duodenales, acá tenemos una de 4 milímetros, o bien pacientes que están obstruidos, se piensa que es coledocolitiasis, pero cuando haces el ultrasonido endoscópico realmente te das cuenta que hay una biliopatía portal como causa de la obstrucción. Eso te lo puede ofrecer el ultrasonido endoscópico. Si nos vamos a la parte de tratamiento, el tratamiento desde el punto de vista de endoscopía lo podemos dividir por facilidad como las técnicas endoscópicas al nivel de la papila, las técnicas endoscópicas a nivel del conducto y el dejar una prótesis, ¿por qué no? O incluso la cirugía. A nivel de la papila se llama tratamiento convencional a aquel paciente que le haces únicamente esfinterotomía y con un balón de extracción haces barridos. Eso sería lo que se considera como la técnica convencional. Y hay que decirlo, en el caso de coledocolitiasis, en los litos menores de 1 centímetro, 1.5 centímetros probablemente, muchas veces es más que suficiente el hacerle esfinterotomía y hacer un barrido con un balón y solito esto se va prácticamente a resolver. Sin embargo, sí existen algunos pacientes que requieren la esfinteroplastía, que sería una dilatación ya con balón, por ejemplo, tipo CRE, o los diferentes mecanismos para hacer litotripsia, y con mayúsculas le pongo, no despreciemos el dejar una prótesis plástica únicamente como tratamiento. ¿Por qué siempre la CEPRE en pacientes con cirrosis ha despertado esa inquietud? Pues porque se sabe que los pacientes con cirrosis tienen alteraciones que pudieran ponernos en riesgo, por ejemplo, los trastornos de la coagulación en el cirrótico, que desde hace mucho tiempo se han estudiado y se sabe que, o en teoría pudieran dar mayor riesgo cuando estamos haciendo los cortes o las dilataciones como que les mostré. A pesar de esto, existen pocos datos de la CEPRE en pacientes con cirrosis o bien qué representa la CEPRE de riesgos en pacientes cirróticos. Por ejemplo, aquí en este primer estudio del doctor Adler, que salió en el 2016, lo que se ve en la eficacia y seguridad del tratamiento con CEPRE en pacientes con cirrosis, en más o menos 550 pacientes, se ve que las complicaciones son similares a los de la población general en tanto al tipo y la frecuencia de las mismas. Sin embargo, dentro del grupo de pacientes con cirrosis sí es cierto que los que tienen Child-B o C tienen mayor riesgo de presentar complicaciones que los pacientes cirróticos con Child-A. En este otro estudio del doctor Cotton, de prácticamente 11.500 estudios de CEPRE, por ejemplo, no se reporta a la cirrosis como un factor de riesgo propiamente dicho. Ponen algunas comorbilidades o de múltiples comorbilidades, pero la cirrosis per se o de manera aislada no parece en este estudio de más de 11.000 pacientes representar un factor de riesgo. Este otro estudio, ellos lo que dicen es que un MEL mayor de 12 predice mayor probabilidad de complicaciones. Sin embargo, habrá que decir, en este estudio tienen una tasa de complicaciones inusualmente alta, por arriba de 40% la tasa de complicaciones. Yo creo que ningún hospital que tenga un alto volumen tiene esta tasa de complicaciones y, nada más por mencionarlo, 77 pacientes con cirrosis y CEPRE en 15 años. O sea, vemos que pues realmente no pareciera un centro de alto volumen como para tener esa confianza de los resultados. Y en el último estudio de nutrición, son pacientes de nutrición, la tasa de complicaciones que se reportó fue similares a la población general en tanto al tipo y la frecuencia. Sin embargo, sí se detectó que aquellos dentro de los pacientes cirróticos, aquellos que tienen un MEL mayor de 14 tienen mayor tasa de complicaciones comparados con los pacientes que tienen un MEL por debajo de esto. Si regresamos al algoritmo de manejo de la CEPRE, vemos que la esfinterotomía con balón extractor tiene una tasa de éxito pues muy alta, 87% para coledocolitiasis, y donde fallas generalmente son aquellos, con estas medidas únicamente, son aquellos pacientes con litos mayores de 15 milímetros. Aquí en rojo les pongo esto, sobre todo para los pacientes cirróticos, dejar una prótesis plástica
y dejar para un segundo tiempo el procedimiento es una idea muy buena, sobre todo si estamos sin todos los recursos necesarios, si no nos sentimos con la confianza o si no estamos acostumbrados a manejar este tipo de pacientes. Una muy buena opción es dejar la prótesis. Las siguientes opciones, bueno, la esfinterotomía, la esfinteroplastía, que es la dilatación de la papila con un balón de dilatación esofágica, un CRE, más esfinterotomía, también es buena, la litotripsia mecánica, con estas tasas de éxito, litotripsia intraductal y la litotripsia extracorpórea. El dejar una prótesis, repito, no es una mala opción. Aquí vemos cómo el dejar una prótesis como tratamiento se asocia a una disminución del calibre del lito, se asocia a que en la simple revisión encuentras menor número de litos y que el extraer los litos en el segundo intento tiene mayor facilidad que hacerlo en un mismo tiempo. La esfinteroplastía o la dilatación con balón es útil en pacientes con riesgo alto de sangrado, como pueden ser los cirróticos. Debe combinarse con esfinterotomía para disminuir los riesgos de pancreatitis, y la necesidad de litotripsia mecánica aún existe. Pero como vemos aquí, por ejemplo, este paciente de alto riesgo, con este divertículo al lado lo podemos dilatar sin tanto riesgo, es de una manera más controlada, y la extracción de los litos posterior a esto pues se da de una manera más fácil, lo puede resolver comparado con intentar realizar una esfinterotomía amplia. Si a esto le sumamos los riesgos de sangrado que sí existen, por ejemplo, en un Child C, pues evidentemente la opción de la esfinteroplastía es una buena opción, a pesar de que el número de litos sea bastante. En nuestra experiencia inicial ya de hace varios años con la esfinteroplastía, un éxito de 100% con una mediana de 2 sesiones como lo que está reportado. En relación con otros estudios, existen metaanálisis que han evaluado si la esfinterotomía amplia es igual, mejor o peor que la esfinteroplastía con balón más una esfinterotomía pequeña, y en tasa de éxito no hay diferencias, pero sí en la necesidad de litotripsia mecánica lo favorece a la esfinteroplastía, hay menor necesidad y menos tasa de complicación, específicamente de perforación. Ojo, utilizaron en todos estos estudios una esfinterotomía amplia, hasta el techo de la papila hirte. Probablemente en pacientes con cirrosis esa no sea la mejor opción y nadie la vamos a querer tomar de entrada. El único estudio que yo encontré en este respecto, lo que menciona de esfinterotomía contra el esfinteroplastía en pacientes con cirrosis y alteraciones de la coagulación, vemos que la hemorragia es más frecuente en el grupo de esfinterotomía únicamente, a expensas de que esta mayor frecuencia de sangrado es en pacientes con Child C, como podríamos suponer de antemano. Ahora, la litotripsia mecánica, una buena tasa de éxito. Aquí vemos uno de los accesorios. Este es de manera directa con el endoscopio dentro del paciente, tomando el lito y haciendo la litotripsia. Este es con el litotriptor de emergencia, en el cual tienes que retirar el tubo. Aquí ya está sin tubo y tienes que avanzar el litotriptor, y en cualquiera de las dos opciones lo que quiero que observen es esto que estamos viendo aquí es lo que pasa dentro del paciente. Vemos cómo la canasta toma el lito y tú lo vas triturando prácticamente de manera mecánica con estos aparatos que les enseñé por fuera, y eso que vieron ahí es lo que pasa dentro de tu paciente. Eso se ve traumático en un paciente, y te lo imaginas dentro, como ven ahí, en un paciente sin patología de coagulopatías o algunas otras, pero imaginen ustedes en un paciente con cirrosis. Entonces siempre existe ese temor. Por lo tanto, ahora que existe el SpyGlass, pues los que nos dedicamos a esto agradecemos bastante, porque como ven, aquí está un lito, esta es nuestra sonda láser. De manera directa tú puedes estar dando tratamiento a este grupo de pacientes o cualquiera, y es mucho más controlado y poco a poco puedes ir viendo la fragmentación de los mismos, generalmente ya con
un poquito más de experiencia y mejor visualización de los equipos, pues prácticamente 1 o 2 sesiones es más que suficiente para tratar este grupo de pacientes con la litotripsia intraductal, ya sea con láser o electrohidráulica, que en México, hasta donde yo sé, todavía no lo tenemos disponible. De manera global existen 5 estudios prospectivos, 4 estudios retrospectivos de esto, con unas tasas de éxito con litotripsia intraductal alrededor del 80% en una sola sesión, lo cual quiere decir que es una muy buena opción. Específicamente en pacientes cirróticos no hay estudios que yo sepa. Sin embargo, nosotros lo hemos utilizado como opción en algunos pacientes y ha sido muy buena. Por ejemplo, en este paciente en donde una cirrosis biliar secundaria, después de una derivación hepatoyeyunal, desarrollando colangitis de neoformación y desarrollando colangitis de repetición, en donde por CEPRE, por enteroscopía, no se pudo alcanzar debido a las múltiples adherencias, lo que optamos fue por dejar un catéter percutáneo, abocado a donde estaba la vía biliar intrahepática izquierda, donde estaba el hito, y posteriormente con la sonda del Spyglass entramos y por ahí dimos el tratamiento con láser hasta que esto en una sola sesión se resolvió. Entonces, ante una paciente con estas características, mujer, joven, cirrosis biliar secundaria con ya antecedentes quirúrgicos, los cirujanos eran probablemente los más agradecidos de que pudiéramos resolver esta patología por este método. Nuestra experiencia en nutrición con este tipo de situaciones de litos difíciles, no necesariamente todos en cirróticos, 35, 36 pacientes con cirrosis, en 3 años 128 pacientes, el 70% mujeres. En el tratamiento convencional, la tasa de éxito inicial en lito difícil, repito, 32%, con 2 pacientes mandados a cirugía de manera directa por decisión del endoscopista, no necesariamente porque fallara el tratamiento, 16 pacientes directos a litotripsia mecánica con un éxito de 100%. Esto lo digo directo porque nosotros tenemos, no escrito, pero digamos un tratamiento escalonado en los pacientes con litos difíciles. Lo primero sería el tratamiento convencional, seguido de esfinteroplastía, y seguido de litotripsia mecánica en aquellos pacientes que así se requiera. El éxito con la esfinteroplastía hasta del 54% con 2 complicaciones menores, sangrado que podías controlar, y la litotripsia mecánica hasta del 91% el éxito. Y de todos estos, se cerró este estudio más o menos en el 2015, 10 pacientes se fueron a láser, tratados todos de manera exitosa. Por lo tanto, en la coledocolitiasis difícil, el éxito de 94%, 3% de complicaciones, 4 pacientes requirieron de cirugía y 4 pacientes perdidos en el seguimiento. En relación con la colangitis, el gol estándar es uno de los siguientes, de acuerdo a las guías: la presencia de pus en la bilis, mejoría clínica al drenar la vía biliar o mejoría con tratamiento antibiótico en pacientes sin otro foco de infección. De repente, aunque también pudiera resultar o sonar que es un diagnóstico fácil, en la práctica clínica no siempre es así, sobre todo en los pacientes con cirrosis, porque de ahí vas a decidir si vas a un tratamiento invasivo. Entonces, la presencia de inflamación sistémica, de respuesta inflamatoria sistémica, colestasis e imagen en diferentes combinaciones son como se hace el diagnóstico. Lo que tenemos que saber aquí, probablemente esto sea más médico y no endoscópico, pero es que los agentes más comunes para la colangitis adquirida en la comunidad, la E. coli de los gram negativos, los enterococos de los gram positivos y de las adquiridas en el hospital o asociados a cuidados de la salud, estos mismos agentes. El esquema de tratamiento, cuando divides tú las colangitis como leve, moderada, grave y aquellas adquiridas en el hospital que se tratan de manera diferente, podemos decir que ceftriametro es un buen esquema para las leves y las moderadas, y puedes optar por ertapenem o piperatazo en los pacientes con una colangitis grave o bien una colangitis asociada a cuidados de la salud. Si tenemos un paciente con una derivación enterobiliar, se debe incluir
clindamicina o metronidazol, debido al riesgo de microorganismos diferentes. Y ojo, aquellos pacientes que llegan con choque séptico, es muy importante el tiempo de ingreso a inicio del tratamiento antibiótico no sea muy prolongado, recomiendan más allá de 1 hora. Y una pregunta que siempre nos hacen a los endoscopistas es, bueno, ¿y cuánto tiempo más le vamos a dar antibiótico? ¿Cuánto tiempo va a ser el antibiótico? Bueno, si es una colangitis leve, o moderada o grave, pero en caso de gram positivos habrá que ver, la duración hasta 7 días, y en situaciones específicas como algunos microorganismos podemos prolongarlos hasta 2 semanas. Sin embargo, ojo, una colangitis no se resuelve si el paciente no se soluciona la obstrucción. Entonces, en conclusión, aunque en teoría la tasa de complicaciones debería ser mayor a la población general, pues esto no se ha comprobado. Pero los pacientes con descompensación sí tienen mayor riesgo. No existen medidas diferentes en este grupo de pacientes desde el punto de vista endoscópico, y recuerden, preferentemente este tipo de procedimientos, si es posible, se debe realizar en un centro de referencia. A lo mejor el mejor consejo sería, si hacemos una CEPRE en un paciente con cirrosis por colangitis y no tenemos la confianza o la experiencia suficiente, únicamente con dejar una prótesis es más que suficiente. Gracias.